Good morning. Buenos dias. Buenos días. We're going to be looking at Romans chapter 5 today. Y el día de hoy vamos a estar viendo Romanos capítulo 5. All right, before we start, I will pray for us. Y antes de comenzar voy a orar por nosotros. Father God, I thank you for allowing us to come to your church once again. Thank you for this place so we can come and worship you and hear your word preached. I pray that you would give me wisdom now as I go to talk about justification and how you saved us. I pray this would be beneficial to your people. I pray for all those that are sick and all those that are suffering right now and hurting, experiencing loss and trials. Pray you'd be with them, God. Pray that they could rest today and that they would look forward to eternal rest with you. And I thank you for your word. Please illuminate the scriptures to us today. In Jesus' name, amen. Amén. All right, so we're going to be in Romans 5, verses 6 through 11. Vamos a estar en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Normally, I would be preaching through Acts whenever I have the chance. Y normalmente yo predico en el libro de Hechos cuando tengo la oportunidad, But my next text is on baptism, pero el próximo texto que es mío es sobre el bautismo and I want to really get into the weeds of baptism. y quiero meterme profundamente en todo lo que es el bautismo. And that didn't feel as appropriate at this time, Y yo siento que eso no estaba apropiado para este momento, because I wanted to give something that's more encouraging and hopeful. así que quiero compartir algo que es más motivador More encouraging and hopeful. y lleno de esperanza. Not that baptism doesn't give us those things, No que el bautismo no nos dé esas cosas, but that'd be more theological. pero ese estudio va a ser más teológico. But today, Pero hoy we're going to talk about justification. vamos a hablar sobre la justificación And you might be thinking, y tal vez vas a estar pensando, what's more theological than justification? ¿qué es más teológico que la justificación? It's very theological, Es algo ilógico, but it's very practical, pero es muy práctico. and I think it gives us a lot of hope Y pienso que nos da mucha esperanza and great comfort. y mucho confortamiento. So I'm going to read first, and then we'll break it down. Así que voy a leer primero y después lo vamos a dividir. Verse 6, "For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation." Amén. Romanos 5, comenzando desde el versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. So I have 3 points to cover. Entonces tengo 3 puntos que cubrir. Point 1, El punto 1 Christ died for the ungodly. es que Cristo murió por los impíos. Point 2, Punto 2, justified by his blood. fuimos justificados por su sangre. And point 3 is reconciliation. Y punto 3 es la reconciliación. So first point, Christ died for the ungodly. Entonces el primer punto, Notice Cristo what- murió por los impíos. Notice what verse 6 says. Note lo que dice el versículo 6. For while we were still weak. Dice, porque mientras aún éramos débiles. So this word weak here, Entonces esta palabra aquí, débil, it means what we would associate with weakness, nosotros esto lo asociamos con debilidad, an inability to do something. una inhabilidad para hacer algo. So if you like to lift weights, Entonces si a ti te gusta levantar
pesas and you think of someone who's weak in the gym, y piensas de que hay alguien que es débil en el gimnasio, they have a hard time lifting up a heavy amount of weight. They're weak. esta persona tiene dificultad levantando estas pesas, es débil. And so in this context, Entonces, en este contexto, it's this idea of helplessness. es esta idea de que nosotros éramos incapaces. Once, when I was about 18 years old, Una vez, cuando yo tenía como 18 años, I was lifting weights, yo estaba levantando pesas and I was trying to max out on bench press, like do the most I could do on a bench press. y estaba tratando de levantar lo más que pudiera. And I thought it'd be a good idea to do that by myself. Y yo pensé que estaba bien hacerlo esto solito. So no one was there to grab the weight if I couldn't lift it. Entonces nadie estaba alrededor de mí cuidándome de que si yo no lo podía levantar la pesa. But I was 18, so I was dumb. Pero yo tenía 18 años, así que no tenía mucha inteligencia, No offense. sin ofenderme. So I'm trying to lift this weight, Entonces estoy tratando de levantar este peso and I get it down and I start pushing it back up, y hago que baje hacia mí y estoy tratando de levantarlo and I couldn't get it. I was stuck. y no lo podía levantar, estaba como atrapado. It was about 275 pounds. Porque eran como 265 libras. That's a lot of weight, Y eso es muy for pesado, me at least. por lo menos para mí. And nobody was around me in the gym. Y no había nadie alrededor de mí en el gimnasio. And so I'm starting to panic. I'm looking around, trying to see who I can get to help. Así que estoy empezando a entrar en pánico, estoy mirando alrededor, buscando a quién me puede ayudar. And I see this older man down a little ways, Y veo a este hombre anciano que estaba lejos. but I'm not going to yell. I'm too prideful to yell for help. Pero no le voy a gritar, tengo mucho orgullo para pedir ayuda. So I start whistling at him. Entonces empecé a silbarle I'm like, y empecé a hacer así. and he sees me, and I'm like going like this with my head, trying to get him to come over here. Y él me vuelve a ver y yo le comienzo a hacer esta seña que se acerque a mí. And he comes and he gets the weight for me. Y él llega y recoge el peso por mí. I was weak. Yo era débil, I was helpless. yo no era incapaz. I couldn't do anything in that moment. En ese momento no podía hacer nada. And if that man didn't come help me, Y si ese hombre no hubiera venido a ayudarme, I don't know what would have happened. yo no sé qué hubiera It pasado. would have just crushed me. Tal vez el peso me hubiera aplastado. So while we were in this condition of weakness, Entonces, mientras nosotros estábamos en esta condición de debilidad, but of course God could care less what your bench press is. por supuesto que a Dios no le importa qué tanto peso tú puedes levantar. This is a spiritual weakness. Esta es una debilidad espiritual. This isn't a matter of your physical abilities. Esto no se trata de tus habilidades físicas. So what kind of weakness are we talking about? Entonces, ¿de qué debilidad estamos hablando acá? Well, Romans 1:18 Romanos 1:18 says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men." dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Romans 1:18. 1:18. And then Romans 3, verse 9, Y después Romanos 3, versículo 9, it says, "What then? Are we Jews any better off? No, not at all, for we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. As it is written, none is righteous, no, not one." dice el versículo 9 de Romanos 3, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. So the weakness here is our ungodliness and our unrighteousness. Entonces la debilidad aquí es nuestra injusticia y nuestra impiedad. And we're all weak there. Y todos somos débiles en este We aspecto. all sin. Todos pecamos. Even on our best days, we're sinners. Aún en nuestros días mejores somos pecadores. Even on your way to church this morning, you may have very well sinned. Aún cuando venías de camino aquí a la iglesia, tal vez pudiste haber pecado. And you think of how easy it is for us to fall into sin. Y si tú piensas qué tan fácil es para que nosotros caigamos en el pecado, It's because we're weak. es porque somos débiles. And we know Ephesians 2, Y nosotros conocemos Efesios 2, you were dead in your sins and your que trespasses. estamos muertos en nuestros pecados, Or Titus 3:15, o Tito 3:15. 3:15, You're enslaved to various lusts and pleasures. que éramos esclavos a varias lujurias y placeres. So the picture of humanity is that of weak and depraved. Entonces, la imagen de la humanidad es de debilidad y de depravidad. You know the doctrine of total depravity. Tú ya conoces la doctrina de la depravidad total. So in Romans 5:6, Entonces, en Romanos
5:6, Paul is saying that it's in this condition of weakness Pablo nos está diciendo que es en esta condición de debilidad and it's at the right time. y en el momento correcto. Well, what does that mean, at the right time? Bueno, ¿qué quiere decir en el momento correcto? There's a few things it can mean. Hay algunas cuantas cosas que puede significar. First of all, God's plan. Primero, el plan de Dios, It happened at the right time according to God's plan. que pasó en el tiempo correcto de acuerdo con el plan de Dios. Does anything happen at the wrong time according to God's plan? ¿Pasa algo en el tiempo equivocado según el plan de Dios? No. No. Everything that happens Todo lo que pasa is at the right time. es en el tiempo correcto. Now, we're very time-driven people, Y nosotros, como somos gente que le ponemos atención al tiempo, maybe more so in America than like Mexico, tal vez más en América que en México, but time matters a lot to us, pero para nosotros el tiempo nos importa mucho. and we want things to happen on time. Y queremos que las cosas sucedan al tiempo. And for me, I get bent out of shape if it's not happening on time. Y para mí, a mí me saca de mis casillas si no pasa en el tiempo que debe de pasar. But if we have this right perspective, Pero si nosotros tenemos esta perspectiva correcta, God's timing is always the right timing. el tiempo de Dios es siempre el tiempo correcto. And if His timing's right, Y si el tiempo de Dios está correcto, then who am I to get upset with His timing? entonces ¿quién soy yo para enojarme con el tiempo que Él ha escogido? It was the right time. Ese era el tiempo correcto. I think Pastor Jonathan talked about R.C. Sproul a couple Sundays ago. Y yo creo que el pastor Jonathan habló hace un par de domingos acerca de R.C. Sproul, The life insurance agent came to Sproul's house de cómo una persona que vendía aseguranza de vida llegó a su casa and asked him about premature death. y le preguntó sobre una muerte prematura. So if you're going to die before it's your time to die, Entonces, si tú vas a morir antes de que sea tu tiempo de morir, well, there's no such thing for a Christian. para un cristiano eso no existe. It's always the right time. Siempre es el tiempo correcto. Doesn't feel like it. No se siente así. We might feel robbed, Tal vez nosotros nos sentimos que nos han quitado algo, but it's the right time. pero ese es el momento correcto. Another thing this could mean Otra cosa que esto puede significar is the actual historical date in which Christ came to the world. es el momento adecuado, el momento histórico en que Cristo vino al mundo. It's fascinating when you analyze the prophecies about Christ Es fascinante cuando tú estudias las profecías acerca de Cristo and how a lot of them could only be fulfilled if He came when He came. y cómo muchas de ellas solamente se hubieran podido cumplir si Él vino cuando Él vino. So one example, Un ejemplo, how did the Jews typically kill people back in the Bible times? en los tiempos de la Biblia, cómo mataban los judíos a las personas. Stoning. Los apedreaban. They stoned people to death. Ellos apedreaban a las personas hasta que morían. But was Jesus stoned to death? ¿Pero fue Jesús apedreado? No, He was crucified. No, Él fue crucificado. Well, who crucified Jesus? Bueno, ¿quién crucificó a Jesús? Not the Jews, actually. They wanted Him crucified. Los judíos, But who actually did it? los judíos The Romans, querían right? a Jesús crucificado, pero ¿quién lo hicieron de hecho? The Fueron Romans did it. Los romanos lo hicieron. Deuteronomy says, cursed is the man that hangs on a tree. Y Deuteronomio dice que maldito es el hombre que muere crucificado. Jesus was hung on a tree. Y Jesús fue colgado de un madero, fue colgado de So una cruz. that's just one of the prophecies that was fulfilled at the right time. Esa fue una de las profecías que fue cumplida en el momento correcto, en el tiempo adecuado. And then also, if you think about the world, También si tú piensas acerca del mundo, the gospel was put in the perfect position to be spread. el evangelio fue puesto en el lugar adecuado para que fuera esparcido. Greek was the common language of the world back then. El griego era el lenguaje común en ese tiempo. The Romans had built roads that stretched all over the place. Y los romanos habían construido caminos que se extendían por todo el continente. So for Christ to come and die then, Entonces, para que Cristo viniera y muriera en ese tiempo, historically it was perfect timing. históricamente fue un tiempo perfecto. The gospel could be spread. El evangelio pudo ser esparcido. So while we were weak, Entonces, mientras nosotros éramos débiles, at the perfect time, a su tiempo, Christ died for the ungodly. dice, Cristo murió por los impíos. Well, who are the ungodly? ¿Quiénes son los impíos? We've already said all of us are ungodly. Ya dijimos que todos nosotros somos los impíos. That word ungodly, Esa palabra impío it can mean destitute of reverential awe towards God. puede significar de que no tiene
asombro por Dios o reverencia por Dios. So you see the works of God in creation, Entonces tú ves las obras de Dios en la creación or you see him doing things in your own life, o ves cómo Él obra en tu propia vida and you don't accredit it to God. y no le das crédito, no se lo otorgas a Dios. Instead of having this awe and reverence and worship toward the Creator, En lugar de tener este asombro, esta reverencia por el Creador, you think it's something else, tú piensas, oh, es algo más, es otra cosa. you ignore it, Lo ignoras, it's impious. es impío. You don't want God to have the glory for that. Quiere decir que no quieres que Dios tenga la gloria de esto. So while we're weak and ungodly, Entonces, mientras nosotros éramos débiles e impíos, that's when Christ died for us. ahí así es como Cristo murió por nosotros. Think of the love that he has for his people. Piensa en el amor de que Él tiene por su pueblo. This is the time when we wouldn't want to show somebody else love. Este es el tiempo, el momento en que no le mostraríamos amor a alguien. When they're ignoring us or being mean to us or rude. Cuando nos ignoran o son groseros con nosotros. Those of you with kids, Aquellos que tienen hijos, you know the feeling of your child just being so mean to you. ustedes saben este sentimiento de que su hijo es tan grosero con usted. And sometimes we can muster up the love for them. Y a veces nosotros podemos hacer brotar el amor por ellos, Sometimes we get frustrated. a veces nos frustramos, But at that time is when Christ showed his great love. pero fue en ese momento en que Dios mostró su amor. So Paul is going to contrast that now with verses 7 and 8. Ahora Pablo va a contrastar esto en los versículos 7 y 8. It says in verse 7, Dice el versículo 7, "For one will scarcely die for a righteous person, dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. So he's saying Christ died for us when we're ungodly, Entonces él está diciendo, Cristo murió por nosotros y nosotros éramos impíos, but a human pero un humano would scarcely difícilmente or rarely o raramente give his life dará su vida for someone who's righteous. por alguien que es justo. A righteous meaning they keep the law, Justo significando que guardan la ley, maybe they're upstanding citizens. tal vez son ciudadanos rectos, So it's a pretty solid person. una persona sólida, It's not your enemy. una persona que no es tu enemigo. Paul is saying you wouldn't even die for that person. Pablo nos está diciendo, tú no morirías ni por esa persona. And he goes on, Y continúa. though perhaps for a good person one would dare even to die. Dice, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. So rarely would someone die for a righteous person. Entonces, raramente alguien moriría por alguien que es justo. Maybe for a good person someone would dare to die. Tal vez por alguien que es bueno, alguien se atrevería a morir. Now he's using righteous and good, and that can sound kind of confusing. Entonces, él está utilizando aquí la palabra justo y bueno, y eso puede ser confuso. What he means by good here Lo que quiere decir aquí cuando dice bueno, is probably somebody that is benefiting you. probablemente se está refiriendo a alguien que te está trayendo un beneficio. So you're gaining some kind of benefit from them. Estás obteniendo un tipo de beneficio de parte de ellos. So maybe your parent Entonces, tal vez tu padre, or brother, sister, o tal vez tu hermano o hermana, maybe one of us, like we're close. o tal vez uno de nosotros que somos cercanos. We might dare to give our life for someone like that. Tal vez nosotros nos atreveríamos a dar la vida por alguien así. But he's contrasting this with Christ. Pero esto lo está contrastando con Dios, con Because Cristo. verse 8 Por el versículo 8 says, "But God," dice, pero Dios, and we like when we see that "but God," y nos gusta cuando leemos esto en la Biblia, pero Dios, that conjunction there, "but," esa frase ahí, pero, it's a contrast. está contrastando. This is how you are. Así es como son ustedes, It's not how God is. pero así no es como es Dios. God isn't like you. Dios no es como ustedes. God's not like us. Dios no es como nosotros. He sees our sin. Él ve nuestro pecado, He sees our wickedness. Él ve nuestra debilidad, But God pero Dios shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. I think in Acts 2 we get a really good picture of this. Y yo pienso que en Hechos 2 vemos una imagen buena de esto. Flip over there, if you will. Vayamos rapidito ahí, Hechos 2, Verse 41. versículo 41. So just a recap. This is what I was going to teach on.
Y solo un pequeño resumen, esto es lo que iba a predicar. So Peter preaches the gospel to this crowd of Jews. Pedro le había predicado el evangelio a este grupo de judíos. And remember, in his sermon, Y recuerden su mensaje, en su sermón, he's laying the guilt and blame of Christ's death on them. él les está poniendo la culpa de la muerte de Cristo sobre ellos, los judíos. He's telling them, you crucified him. Él les está diciendo, ustedes lo crucificaron, You killed the Messiah. ustedes mataron al Mesías. When the people hear this, Cuando las personas escuchan esto, they're cut to the heart. ellos son cortados hasta en el corazón They say, brothers, what shall we do? y ellos dicen, hermanos, ¿qué haremos? Peter tells them, repent, be baptized. Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. And look at verse 41. Y fíjese el versículo 41. This is the same crowd. Es la misma multitud. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 almas. The people that just murdered Christ, Las personas que acababan de asesinar a Cristo, they hear the gospel ellos escucharon el evangelio and they repent. y se arrepintieron. And they're saved. Y ellos fueron salvos. Don't you love what the text says? ¿No te encanta lo que dice el texto? Their souls were added. Dice, sus almas fueron añadidas. Dice. They're given life. Ellos fueron dado vida. These wicked sinners, Estos pecadores malos they just killed the Messiah. acababan de matar al Mesías. What greater picture of unbelief could there possibly be? ¿Qué señal más grande de incredulidad habría? And yet God saves them. Pero aún así, Dios los salvó. So back in Romans, Y si regresamos a Romanos, while we're still sinners, dice, mientras nosotros aún éramos pecadores, God shows this love. Dios muestra este amor. Why does he show this love? ¿Por qué muestra este amor? Why does God love us? ¿Por qué Dios nos ama? Because he does. Porque lo That's hace. right. Because he Correcto. does. Porque lo hace, así le place. Deuteronomy 10:15 Deuteronomio 10:15, 10:15. yeah, says that when he's questioning the people, talking to them about his love, Cuando está, le están haciendo preguntas sobre su amor, he tells them he loves them because he set his love on them. Él les dice que los ama porque ha puesto su amor sobre ellos. If you asked your spouse, oh, Deuteronomy 10:15. Deuteronomio 10:15. If you asked your spouse, why do you love me? Si tú le preguntas a tu cónyuge, ¿por qué me amas? You're probably they're gonna have like a list of reasons. Tal vez ellos van a tener una lista de razones. You're funny. Eres chistoso, gracioso. You're a strong Christian. Eres un cristiano fuerte. You're attractive. Eres atractivo. There's usually a list of why do we love somebody. Usualmente hay una lista de por qué amamos a alguien. If we ask God that, Si le preguntamos a Dios, there is nothing on that list. en esa lista no hay nada. We don't have anything that's appealing to him. Nosotros no tenemos nada de nosotros mismos que le agrade a Él. He doesn't think you're attractive. Él no piensa que tú eres atractivo. He doesn't think you're super smart Él no piensa que tú eres súper or inteligente really funny. o que eres gracioso. He's God. Él es Dios. Like we think of how smart God is Nosotros pensamos en que la inteligencia que tiene Dios or how beautiful he o is. qué tan hermoso Él es, What are we? que somos nosotros. So why does he love us? Entonces, ¿por qué nos ama? Because he loves us. Porque nos ama. He just takes his love and sets it on Él us. solo toma su amor y lo pone sobre nosotros. And you can't earn it. Y no lo puedes ganar. And once it's there, you can't lose it. Y una vez que lo tienes, no lo puedes perder. Why can't you lose it? ¿Por qué no lo puedes perder? Because Christ died for it. Porque Cristo murió por esto. It was bought. Fue comprado. Christ paid for that. Cristo pagó por So eso. when you have the love of God, Entonces, cuando tú tienes el amor de Dios, I think it was last Sunday or two, I don't remember, my days are all mixed up. One Sunday, algún domingo atrás, Jonathan preached on something similar, Jonathan estaba predicando sobre algo similar. and he talked about how you can't get out of this love. Y él enseñaba de cómo no nos podemos salir de este amor. It's secure Está seguro because of Christ. a causa de Cristo. And that's how he shows his love. Así es como Él nos muestra su amor. Now, we're going to get into justification now. Ahora vamos a entrar a lo que es la justificación. Justified by his blood. Justificado por su sangre. Verse 9. Versículo 9. Since, therefore, we have now been justified by his blood. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre.
Can anybody give me a definition of justification, or what does it mean to be justified? ¿Alguien me puede dar la definición de o qué significa ser justificado? Just as if I never sinned. Como, Just as if I never sinned. como si nunca hubiera pecado. Y- Probably doesn't work in Spanish. no. Different words. It's as if you've never sinned at all. La justificación es como que si nunca hubieras pecado. So here's another definition. Hay otra definición. It is God regarding sinners Es Dios refiriéndose a los pecadores as if they have never sinned como si nunca los pecadores hubieran pecado and granting them righteousness. y concediéndoles justicia. I think chapter 5, verse 1 gives a good picture of this too. Y yo creo que Romanos 5:1 también da una buena imagen de esto. It says, "Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we now stand." Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. So the language is very explicitly clear here. El lenguaje está muy claro aquí, It gets even more clear in verse 10. porque es más claro en el versículo 10, Weak, débiles, helpless. incapaces. Verse 10 calls us enemies, En el versículo 10 se nos refiere a nosotros como enemigos, and yet Christ justifies us. pero aún así Cristo nos justifica. He makes us look good in front of God. Él hace que nos veamos bien delante de Dios. Not just not look bad, No solamente que no nos veamos mal, but he actually makes us look good. sino que en realidad Él hace que nosotros nos veamos bien delante de Dios. Because now when the Father sees you, Porque ahora cuando el Padre te ve a ti, he sees his Son. Él ve a su Hijo. The righteousness of Jesus is shining through us, La justicia de su Hijo está brillando a través de nosotros. and we've been justified by his blood. Y hemos sido justificados a través de su sangre. And then it goes on to say, Y luego continúa diciendo, much more shall we be saved by him from the wrath of God. dice, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. So if it's in Christ's death that we're justified, Entonces es a través de la muerte de Cristo que somos justificados. did Christ stay dead? ¿Cristo permaneció muerto? No, he did not stay dead. No, Él no permaneció muerto. He rose again. Él se levantó nuevamente. So if by his death he justified us, Entonces, si por su muerte Él nos justificó, then by his life he saves us. entonces por su vida Él nos salvó. Now we're not trying to split hairs here, Entonces, no estoy tratando aquí de marcar las diferencias pequeñitas, as if to say his death didn't save us. como si diciendo que no fue la muerte de Él que nos salvó. It did. Lo hizo. I think the point Paul is making Yo pienso que el punto aquí que Pablo está haciendo is if by his weakness, in Christ's weakness and in his death, es que en la debilidad de Cristo, en su muerte, he could accomplish so much, Él pudo lograr tanto. then how much more in his resurrected, glorified life? Entonces, ¿cuánto más va a lograr Él con su vida, en su vida ya glorificada? And where is Jesus now? ¿Y a dónde está Jesús ahora? He's seated at the right hand of the Father. Está sentado a la diestra del Padre. He's interceding for us. Está intercediendo por nosotros. He's actively working for us. Está activamente trabajando de parte nuestra. And then notice what we're saved from, Ahora, fíjese de qué es que hemos sido salvos. the wrath of God. La ira de Dios, dice. So we have this picture. Entonces tenemos esta imagen God hates sin. de que Dios odia el pecado, God hates the one that practices iniquity. Dios odia a aquel que practica iniquidad, He hates sinners. Él odia a los pecadores, He has to punish sinners. Él debe castigar a los pecadores His justice and righteousness demand that. y su justicia, su rectitud, su santidad demanda esto. But he sets his love on us, Pero Él pone su amor sobre nosotros and he sends his son to die for us. y envía a su Hijo a morir por nosotros. So we're saved from the wrath of God. Entonces somos salvos de la ira de Dios. Yes, Sammy? Oh, es
he just want to add about the question you made about the justification. Mhm. The way that we are justified is through Christ, like you said. And I think that in the way that Christ died for us, the Bible said that the justice of Christ has been, I don't know the Bible word for this, imputed on us. Imputed. Mhm. In like you said, it's like we never sin. And it's, dígalo otra vez. Okay, it's like in the 10 Commandments. Like we always have love our neighbor. Like always love God with all our heart. And we have kept all the 10 Commandments. Oh. And that's how God sees us, as if we have kept all the commandments. That's right. And even though we always do sin, Mhm. but we have been justified by Christ. Yeah. That I just wanted to add that to the No, that's good. justification. Yeah, no, it's very true. He makes us having kept the law, as if we kept the whole law. Bueno, es real, es cuando hemos sido justificados, es como que si hayamos guardado todos los mandamientos. Sí. Which is why God is able to have relation with us, because we've kept the law. Y por eso es que Dios es capaz de tener una relación con nosotros, porque es como que hemos guardado todas las leyes de Él. Yeah, good point, Sammy. Muy buen punto, hermano Sammy. So we're saved from this wrath. Entonces hemos sido salvos de esta ira. And when we think about who took the wrath for us, Y cuando nosotros pensamos, ¿quién fue que tomó la ira por nosotros? it was Christ. Fue Cristo. Someone had to take the wrath, Alguien tuvo que tomar esta ira. because God couldn't just sweep that under the rug. Porque Dios no solamente pudo, no solamente pudo haber puesto todo esto bajo la alfombra. I told my kids to clean their room the other day, El otro día yo le dije a mis hijos que limpiaran el cuarto. and I go in my boys' room, and all their toys are underneath their bed. Y fui a ver cómo ellos habían limpiado y vi que todos sus juguetes estaban amontonados debajo de la cama. Was their room clean? ¿Estaba el cuarto de ellos limpio? Yeah. It was Sí, clean. estaba limpio. But it wasn't actually clean. Pero realmente no estaba It limpio. was a mess underneath the bed. Debajo de la cama había un desorden. God doesn't forgive us like that. Entonces el perdón de Dios no es así. God doesn't take our sin and just try and hide it. Dios no toma nuestros pecados y trata de esconderlos. Because if He did, Porque si Él hiciera esto, there's a serious risk that you're going to bring that sin back out. hay un peligro real de que tú vas a sacar este pecado nuevamente. But since Christ paid for it, Pero porque Cristo fue quien pagó por esto, it's gone. está ahí, se ha ido. Our sin isn't there anymore, Ya nuestro pecado ya no está ahí. which is a weird thing for us to try and conceptualize. Y para nosotros es algo raro de tratar de conceptualizar. Because I know I sin, Porque yo sé que yo peco, you know you sin, tú sabes que tú pecas, but God doesn't see that pero Dios no ve eso, because it's been paid for. porque ha sido pagado. And there's so much hope there, Y hay mucha esperanza ahí, because it's discouraging to be a sinner. porque es algo que desanima, ser un pecador desanima. If you can't say amen, you ought to say ouch, right? Y si no puedes decir amén, vas a decir au, ¿verdad? It's hard, Es difícil, but we have this love, pero nosotros tenemos este amor and it's not going to change, y no va a cambiar, ever. nunca. So verse 10, Entonces, versículo 10. verse 10 kind of reiterates verse 9, restates the argument. Y el versículo 10 casi que dice nuevamente lo que dice el versículo 9. He says, "For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life." Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo,
mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. So again, if while an enemy, you're reconciled Entonces, nuevamente, éramos enemigos y hemos sido reconciliados by the Son's death. por la muerte del Hijo. Think of what's happening now that he's risen and reigning. Ahora imagínate qué es lo que está pasando ahora que Él ha resucitado y está gobernando. All of that power in the Son, Todo este poder que hay en el Hijo, we're saved by that. somos salvos por eso. And it's not saying, this isn't speaking of a future salvation. Y aquí no está hablando de una salvación futura, It's not a future justification, no está hablando de una justificación futura, as if right now you may or may not get to heaven. como que si ahorita puede ser que sí, puede ser que no, vas a entrar al cielo. I think these verses can be misinterpreted to make people think that. Yo pienso que estos versículos pueden ser malinterpretados y causar que las personas piensen eso. When Christ saves you Cuando Cristo te salva and you have faith, y tú tienes fe, Romans 4 says we're justified by our faith. Romanos 4 dice que somos justificados por nuestra fe, It's a done deal. ya es algo que ya está hecho, Saved, ya eres salvo, sealed by the Holy Spirit. sellado por el Espíritu Santo. Ephesians 1 says that. Efesios 1 dice eso. What this is talking about in Romans 5:10, Lo que nos está diciendo aquí en Romanos 5:10 one day the wrath of God is coming. es que un día la ira de Dios está por venir. I think I've told you all this before. Y yo creo que ya les he contado esto antes. In seminary, we call this the DOL. En el seminario nos referíamos a esto como el... DOL. It probably won't work in Spanish. Probablemente no va a funcionar en español porque es juego de palabras en inglés. D-O-L. It stands for the day of the Lord. Y esas letras, ¿verdad? D-O-L en inglés representan el día del Señor. So one day, Entonces, un día the Lord's coming back, el Señor va a regresar, but not as a weak carpenter, pero no va a regresar como un carpintero débil, not as a poor Nazarene, no va a regresar como un nazareno pobre, but as a king, sino que Él va a regresar como rey, riding on a mighty battle horse, montado sobre un caballo de guerra, with a sword coming out of his mouth, con una espada que sale de su boca, and his robe drenched in blood. y su túnica, su ropa, su vestido cubierto de sangre. Well, why is he covered in blood? ¿Por qué está lleno de sangre? Why does he have a sword? ¿Por qué tiene una espada? To slay his enemies, Para matar a sus enemigos, to destroy those who do not have faith in him. para destruir a aquellos que no han puesto, a que no tienen fe en Él. He's coming back. Él va a regresar We're saved from that wrath. y nosotros somos salvos de esta ira. When that outpouring happens, Cuando esta sea derramado esta ira, we're in the ark. nosotros vamos a estar en el arca. You think of Noah's ark? Piensa en la arca de Noé. People on the inside were saved. Las personas que estaban dentro del arca estaban seguros People on the outside were perishing y las personas que estaban fuera del arca estaban pereciendo, with no hope of survival. sin ninguna esperanza de sobrevivir. So Paul, Entonces Pablo he's telling us if as enemies he reconciled us by his death, nos está diciendo que a través de la muerte, como éramos enemigos y por su muerte nos ha reconciliado, much more will we be kept safe from this wrath that's coming. dice, mucho más vamos a ser guardados de esta ira que está por venir. So let's plead with the lost for a second. Entonces déjame interceder o tratar con los perdidos por un momento. This is a real thing. Y esto es algo real. This isn't just made up fairy tales. No solamente es una historia inventada, un cuento inventado. God's wrath is coming. La ira de Dios va a venir. But even more than that, Pero aún más que esto, or in addition to that, o añadiendo a eso, you can have this security. tú puedes tener esta seguridad. Y'all all know how difficult life is. Todos ustedes ya saben qué tan difícil es la vida. Some of you know more than others right now. Y en este momento algunos saben más que otros esto. There's a lot of suffering. Hay mucho sufrimiento. You can be reconciled to God. Tú puedes ser reconciliado con Dios. You can have peace with God. Tú puedes tener paz con Dios. Can any of y'all who are Christians imagine a day without the Lord? Los que son cristianos, ¿te imaginas un día sin el Señor? Like if you've been a Christian for a few years, Como si tú has sido un cristiano por algunos años. hopefully you're in that habit of just daily communing with the Father. Y espero que estén en este hábito de comunión diaria. And imagine if that was just cut off from you. Y ahora imagínate que esto se te quite de repente. And you couldn't pray or read the scriptures. Y no puedes orar y no puedes leer la Biblia. That's a horrible thought.
Eso es algo, un pensamiento horrible. And that's how some of you are. Y así es como algunos de ustedes son. You're cut off from God. Están separados de Dios. But you can have reconciliation. Pero tú puedes tener reconciliación con Dios. Which brings me to the last point. Y lo que me lleva al último punto, Reconciliation in verse 11. la reconciliación en el versículo 11. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. So first, notice the attitude. Entonces, primero note la actitud. So back in, verse 3, chapter 5, verse 3, Si regresamos al versículo 3, vamos al versículo 3, capítulo 5, 3, Paul says, not only that. Pablo dice, y no solo esto. So Paul was talking about being justified and having peace with God. Pablo está hablando de ser justificado y teniendo paz con Dios. And he goes on in verse 3, not only that, but we rejoice in our sufferings. Y continúa diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, Because suffering eventually leads to hope. porque el sufrimiento eventualmente nos lleva a la esperanza. Now, verse 11, Ahora en el versículo 11, more than that, the being justified by the Son's death, y no solo esto, el ser justificado por la muerte del Hijo, we rejoice in God. dice, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en Dios. We have this joy in the Father. Tenemos este gozo en el Padre, nos gloriamos The en Dios. Christian life isn't one of just stale reasoning. La vida cristiana no es solamente algo como aburrido, It's true joy and true happiness in the Son, in the Father. es un gozo verdadero, un gozo verdadero, un gozo en el Padre. John Piper preached a great sermon on chapter 5, verse 5. John Piper predicó un mensaje hermoso en Romanos 5:5 He says in this verse, y él dijo sobre este versículo, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. And Piper makes the point that this is an experiential thing. Y Piper, este pastor, It's an experience. él decía que es una experiencia, It's something that happens to you es algo que te pasa a ti and something that you're doing with the Father. y es algo que tú estás haciendo con el Padre. Christianity isn't just you sign your name to a list of doctrines, El cristianismo no es solamente que tú te anotas en una lista de nombres, but it's full of joy and love and you're rejoicing in God. sino que es algo que es una vida que está llena de gozo y te regocijas en Dios. And there's great encouragement in that Y hay un gran ánimo en esto, because God is the one thing, one person porque Dios es la única persona, who will never change. el único que nunca cambia. So we have this eternal wellspring of joy Entonces tenemos como esta fuente eterna de gozo, that we can always turn to. a la cual siempre podemos acudir. There's a song, y'all know the movie Frozen? Y hay una canción en una película que se llama Frozen, It's Ian and Christopher's favorite movie. y parece que es la película favorita de Christian. But they have like a spin-off song, a song part of the movie, Y es parte de esta película, esta canción. where one of the princesses is singing. Hay una princesa y canta. The song is "Some Things Never Change." Esta princesa canta, algunas cosas nunca cambian. She Dice. talks about all the crazy things that might happen in life, all this change, all that change. Primero ella menciona todas las cosas que cambian en la vida. Esto cambia, aquello cambia. And she says, some things never change, Y al final dice, algunas cosas nunca cambian. like holding your hand in mine. Como agarrar la mano junto con otra persona. That changes. Eso cambia. That is not an eternal security. Esa no es una seguridad eterna. Your friendships, that changes. Tus amistades cambian. Your job, your family, whatever. Tu trabajo, tu familia, lo que sea. Your health, Tu salud it changes. cambia. So I would say the song should say everything always changes Yo pienso que la canción debería decir, todos siempre cambia, except Christ. excepto Cristo. He's the only one who doesn't change. Él es el único que nunca cambia. So if you want to live your life with security, Entonces, si tú quieres vivir tu vida con seguridad, you've got to build on that rock. tú tienes que edificar, construir sobre esta roca. Or your life is just going to be up and down like a roller coaster. O tu vida solamente va a estar como en las montañas rusas, estas que suben y bajan. It's going to be chaos. Va a ser un caos.
But Christ doesn't change. Pero Cristo nunca cambia. And we rejoice in God through our Lord Jesus Christ. Dice, nos glorificamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. So in case you forgot, how do we get to God? Entonces, en caso que se le haya olvidado cómo llegamos a Dios, It's through Christ. es por medio de nuestro Señor, de Jesucristo. He's the only way. Él es el único camino And through Christ, y a través de Cristo we have now received reconciliation. ahora hemos recibido reconciliación. What is reconciliation? ¿Qué es la reconciliación? Well, we think in a human sense. Si nos ponemos a pensar en términos humanos, You have a difficult relationship with a relative. tienes una relación difícil con un familiar, Or maybe you get in a fight with your spouse. o tal vez tienen un pleito con tu cónyuge And maybe you said some things you probably shouldn't have said. y dices algunas cosas que tal vez no hubieras dicho, Not that I would know what that's like. no que yo sepa qué es eso, But you fight and you're angry. pero estás peleando, están enojados And you don't want to talk to each other. y no quieren hablarse, But a couple hours later, pero un par de horas después you realize you were being a jerk. te das cuenta que estaba siendo grosero And you say, hey, babe, I'm sorry. I was rude. y le dices, lo siento, estaba siendo grosero. And she said, I forgive you. You were being rude, yes, but I forgive you. Y ella dice, te perdono, estaba siendo grosero, pero te perdono. And you hug and kiss and you make up. Y se abrazan y se besan y se reconcilian. You're reconciled. Ahora están reconciliados. Things are back to the way they should be. Las cosas han vuelto a como deben de ser. That's how we are with God. Así es como somos con Dios. Christ has reconciled us to the Father. Cristo nos ha reconciliado con el Padre. He was angry with us. Él estaba enojado con nosotros. He hated our sin. Él odiaba nuestro He pecado. hated us. Él nos odiaba a nosotros. But Jesus paid for all of that. Pero Cristo pagó por todo eso. So now he's happy with us. Ahora Él está alegre, contento con nosotros. It's not that he's indifferent. No es que Él es indiferente. So I used to struggle with thinking of God as just being indifferent to us. Y yo batallaba antes con que Dios era indiferente hacia nosotros. At least he's not mad at me. Por lo menos Él no estaba molesto o enojado conmigo. But no, he's happy. Pero no solamente eso, Él está He contento. loves us. Él está alegre con nosotros. He, Él nos ama. he cherishes us. Él nos atesora. What do the scriptures say about God's care for us? ¿Qué dice las escrituras del cuidado que Él tiene por nosotros? He holds our tears in a bottle. Dice que Él guarda, toma nuestras lágrimas y las pone He- en una botella. He knows how many hairs you have on your head. Sabe, Él conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza. He knows you when you lay down to sleep Él sabe cuando tú vas a dormirte or when you can't sleep when you're trying to. o cuando estás tratando de dormir pero no puedes. It's almost this like obsessively lovesick boyfriend idea. I'm not saying he's like that. Es como que si Él tuviera este amor de un novio enamoradizo, ¿verdad? But there's just so much concern and care and checking and seeing and watching. Que Él tiene tanto cuidado con nosotros que siempre está al pendiente de nosotros. But it's not in a weird mushy-gushy way. Pero no en una manera como humana, como nosotros lo hacemos, It's in a steadfast, eternal way. sino que es en una manera eterna, en una manera sólida, We've been reconciled. en que hemos sido reconciliados. And we can't be unreconciled. Y no podemos ser, este reconcilio no puede ser roto. So a few points to conclude. Algunos puntos para terminar. First, Primero, don't ever think you've gained enough strength that you don't need Christ. nunca pienses de que has conseguido suficientes fuerzas para ya no necesitar a Cristo. We're not strong now to stand on our own. No somos fuertes ahora para poder estar de pie por nosotros mismos. He didn't save us to one day let us be alone. Él no nos salvó para que un día nosotros podamos estar solos. Without Christ, we're weak. Sin Cristo somos débiles. We can do nothing. No podemos hacer nada. You need him Lo necesitas every day. todos los días. And you know this. Y tú sabes esto. Number two, Número dos, if Christ loved you as his enemy, si Cristo te ama como su enemigo, so much so that he died for you, tanto que te murió por ti, think of the love he has for you now. piensa en el amor de que Él tiene por ti ahora. He loves you eternally, Él te ama eternamente and it's not going anywhere. y no va a irse para ningún lado. Lastly, Para terminar, we should grow in the understanding of his love for us nosotros debemos crecer en el entendimiento de su amor, so that our love for him can grow. para que también nuestro amor por Él crezca. He isn't short on his love.
Él no es corto con su amor. but we are on ours. A nosotros sí somos cortos, quiere decir que nos hace falta. And I believe the better we understand justification Y yo pienso que entre mejor entendemos la justificación and what all the Son did for y us, todo lo que el Hijo hizo por nosotros, the more we'll love and grow in love for Him. más vamos a amar, vamos a crecer en amor por Él. And of course, this love is displayed by action. Y por supuesto que este amor es demostrado con acciones, Justified by faith, justificado por fe. and your faith does things. Y tu fe hace que tú hagas Your, cosas. your faith works. Tu fe obra. Let's pray. Vamos a orar. Father God, I thank you again for your word. I thank you for the Son and for the justification that we have, that we can stand rightly before you, that we can enter the throne of grace with boldness and confidence, not because of our strength or any ability or characteristic that we have, but because of you and what you've done. God, you're so good. I pray that you would bless our time of worship now, that we could have right hearts and attitudes, that you take all distractions from us. Again, be with those that are not here today. God, help us to walk in a manner worthy of the gospel. In Jesus' name, amen.